que sea casi familiar. El objetivo es único: procurar que el recuerdo de Juan Carlos no se desvanezca, porque la memoria y el tiempo a veces se conciertan para que el rostro de las personas queridas y admiradas, que creíamos imborrables, poco a poco va tomando perfiles más sutiles y ligeros. Aunque estoy seguro que quienes hemos tenido la fortuna de tratar a Juan Carlos conservaremos siempre la imagen de ese rostro tan genuino suyo, marcado por la serenidad y la cordialidad. Juan Carlos era hombre sereno, cordial, bondadoso. Pero el recuerdo del amigo es propiedad de cada uno de nosotros. Y la mayoría de los aquí presentes, o todos nosotros, tenemos argumentos de sobra para no olvidar. Esta tarde de viernes, en esta primavera madrileña, sin embargo, nos hemos convocado para restaurar la memoria de sus versos. Y los vamos a decir de una forma coral, con voces diversas, aportando cada cual su particular visión y sensibilidad en esa obra tan larga y profunda como son los libros del poeta Juan Carlos Rodríguez.